Gracias por continuar con nosotros. Ahora damos paso a nuestra siguiente entrevista del día con Joana Moreira, ella es asambleísta por Izquierda Democrática y cuarta vocal del Consejo de Administración Legislativa, para dialogar sobre el proyecto de ley de creación de oportunidades que fue precisamente devuelto por el CAL. Adelante, Pavel, con la entrevista. Muchas gracias, Yoconda. Efectivamente, damos la bienvenida a la asambleísta Joana Moreira. Bienvenida, asambleísta, a UCSG Noticias. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias, Pavel, gracias a UCGS por el espacio, por esta oportunidad de poder compartir con ustedes y poder comentarles a toda la ciudadanía, a todo el pueblo ecuatoriano, el trabajo que estamos realizando desde la Asamblea Nacional. Asambleísta, precisamente analizábamos en los titulares de esta mañana la devolución del proyecto de ley creando oportunidades y veíamos declaraciones del presidente Guillermo Lasso donde manifestaba que estaba dispuesto a librar una batalla democrática para que se dé paso a este proyecto. Sin embargo, nos gustaría, quizás entrando un poco en contexto, conocer qué observaciones se llevaron a cabo sobre esta propuesta de ley que impidieron que la misma sea aprobada. Bueno, nosotros como CAL acogimos el informe de Unidad Técnica Legislativa en el que se hace un análisis incluso de posibles vicios de inconstitucionalidad en el cumplimiento de requisitos que establece la ley y la Constitución, y también en relación con exposición de motivos, si el proyecto puede ser agresivo o no de derechos. Y lo que Unidad Técnica Legislativa y el CAL también acoge es el tema, creo que es fundamental, en un requisito formal, que es la unidad de materia, sobre todo porque puede llegar a ser una ley confusa, una ley trole, una mega ley que pueda reformar o que reforme varios cuerpos normativos que versen sobre distintas materias y que no tenga un hilo conductor. En base a ese análisis, lo que el CAL realiza es no califica el proyecto de ley, devuelve el proyecto de ley del presidente Guillermo Lasso, y lo que le pide es que subsane estas observaciones que están incluidos en el proyecto de resolución que vota el CAL y que el mismo pueda acogerlo para que pueda ser devuelto a la Asamblea Nacional, pueda ser calificado por el CAL y pueda justamente la Asamblea Nacional debatir el mismo. Comprendemos que es la comisión quien debe subsanar estos o modificarlo o mejorarlo, pero siempre y cuando el proyecto de ley pueda justamente cumplir con requisitos formales y que establecen la Constitución, y justamente con esta última reforma, para poder evitar estos proyectos de ley que llegan a ser confusos y que pueden justamente perjudicar a la ciudadanía. Sobre el criterio específico de unidad de materia que usted nos mencionaba hace un momento, ¿podría considerarse que, si bien el presidente ha hecho hincapié en numerosas ocasiones que esta sería una ley que vendría de lo que entendemos a suplir la función del Código del Trabajo para relaciones laborales posteriores a la expedición de la ley, no es menos cierto que si se buscase viabilizar ese espíritu de la ley, se tendría que también realizar modificaciones en otros cuerpos legislativos, quizás como carácter de disposiciones reformatorias? ¿Es ese el caso? ¿La observación fue dada por el hecho de que fue remitido con carácter de urgente? Sí, a ver, sabemos que lo que busca justamente es reactivar la economía del país. Y si esa es la finalidad o esa es la materia, todos los cuerpos normativos que reformemos deben ir justamente a lograr aquello. Pero cuando nosotros mezclamos temas laborales con temas económicos, fiscales, con temas productivos, complica mucho también el hecho de qué comisión especializada va a tratar este proyecto de ley. Y es justamente con los escenarios con los que nos encontramos, y es por eso que la ley es muy clara y es muy específica en el que debe versar sobre una materia. Ahora, cuando hablamos de tener dos códigos que sean, o dos leyes que sean justamente que regulen derechos de los trabajadores y los empleadores, no hablamos de un sector público, del sector privado, sino hablamos justamente del sector privado, nos encontramos con que no puede, es inconstitucional que tú tengas una ley que sea o que beneficie a un sector, o sea, el Código de Trabajo, que sea más beneficioso, y que esta ley pueda ser regresiva de derechos en luchas históricas que hayan sido justamente conquistadas. Porque no hablamos del sector público y sector privado, estamos hablando justamente de un sector, y podremos tener empleados de primera y empleados de segunda. Y es lo que no se debe buscar en un ordenamiento jurídico, que se trata de garantizar derechos y siempre deben ser progresivos. Ahora, continúe, asambleísta. No, le manifestaba que en proyecto de ley, cuando nosotros vamos a la disposición derogatoria primera, es muy clara y dice derogar
las normas que sean de igual o menor jerarquía y que se contrapongan con esta ley de oportunidades. Y recuerden ustedes que el Código de Trabajo, si bien justamente reconoce, garantiza derechos, no es un código que tiene ante nuestra ley el de código orgánico, y esta ley superior, podría entenderse de esa forma, y por lo tanto el Código de Trabajo debería derogarse, en donde hablamos de la jubilación patronal, donde hablamos sobre las horas suplementarias, complementarias, y sería una total regresión de derechos. Precisamente sobre esta materia que usted nos menciona, que sería esta presunta regresión de derechos, que el gobierno pues la ha hecho, la ha comunicado como una flexibilización en las relaciones laborales que presuntamente beneficiaría tanto a empleadores como empleados, ya sea, bueno, pues específicamente en el sector privado. ¿Considera usted que esta regresión podría traducirse en un vicio de inconstitucionalidad, por cuanto inclusive la misma Constitución de la República nos hace alusión a que los derechos de los trabajadores son irrenunciables, y hacemos alusión a las conquistas históricas que usted nos menciona, sobre todo en materia de tratados internacionales de la Organización Internacional de Trabajo? Totalmente, Pavel. Incluso podremos ser expuestos a una demanda internacional por regresión de derechos, por aprobar un proyecto que se contemple como lo estamos viendo en su integridad, porque sabemos que, si es importante, no debemos ir a un extremo de maquillar una regresión de derechos con una flexibilidad, que es importante, por ejemplo, en el tema de los emprendedores, porque tampoco la ley puede ser para todos. Sabemos muy bien que los empresarios tienen la capacidad económica, algunos que se encuentran en esa capacidad de poder cumplir con esto, pero sí podemos flexibilizar y no caer en regresión de derechos. Por ejemplo, nosotros hablábamos de la jornada, existen, por ejemplo, discotecas o bares o restaurantes que abren los fines de semana y que pueden tener la posibilidad de poder trabajar más horas en el mismo día, pero con una carga horaria máxima que son 40 horas, que fue justamente una de las luchas históricas que también se logró, y podremos buscar alternativas en las que por estas actividades, pero tienen que ser específicas. Y sabemos muy bien que si un carácter de ley es que la ley es general. Entonces tenemos que buscar justamente las formas en la no caer en la regresión de derechos, en la precarización laboral, y justamente permitir, creo que actualizarnos en la demanda actual, en las circunstancias que nos encontramos, y sobre todo darle posibilidades a poder generar plazas de trabajo. Pero las mismas se generan a través de una inyección de capital, de un acompañamiento de políticas públicas por parte del Ejecutivo, de los sectores estratégicos, y que no nos pretendan engañar que este proyecto le iba a generar plazas de trabajo, porque la demanda va a ser la misma. Quizás incluso hasta la calidad de producto va a ser la misma, y no cambia yo no reconociendo derechos o pagándole menos a un trabajador. Creo que eso no es viable, y no se puede aprovechar de la situación precaria en la que muchos ecuatorianos, 7 de cada 10 se encuentran, para poder ingresar proyectos que sean regresivos de derechos. Cuando el señor presidente hace alusión al hecho de librar una batalla democrática para quizás conseguir la aprobación de este proyecto legislativo, ¿se estaría refiriendo directamente a una consulta popular? ¿Usted ve eso como una posibilidad? ¿Cuál sería el escenario si en un hipotético caso se llevara a consulta y se aprobara? Bueno, yo creo que el pueblo ecuatoriano no se dejaría engañar de esa forma. El pueblo ecuatoriano jamás va a permitir, y no debería permitir, que el gobierno se aproveche de una situación lamentable en la que se encuentran muchos ecuatorianos sin trabajo, en desempleo, para decirle, no tienes trabajo, pero si quieres uno, yo te ofrezco uno en el que te paguen menos, en el que tengas que trabajar más, sin reconocer tus derechos, en las que el patrón pueda decir cuándo te despide, cuándo no, por una causa que él crea que es conveniente, y que incluso tú tengas que pagarle a él, en la que si no se te reconozcan los derechos, en las que tengas que tener un trabajo precario con tal de tenerlo. Entonces yo creo que esa no es una mejor calidad de vida que le pueda dar el presidente, y estoy segura de que el pueblo ecuatoriano no va a aprobar eso. Pero incluso es la democracia directa y es válida, es una herramienta, y si el pueblo ecuatoriano es el que tiene que decir, pues nosotros vamos a librar. Creo que yo, en el sentido de la democracia, también apoyar lo que tengamos que apoyar y estar en contra de lo que tengamos que hacer en contra, y que la ley también te establece de que la Asamblea Nacional debe pronunciarse en contra, o rechazar o no aprobar sobre un tema en el que el presidente quiere elevarlo a consulta. Así que nosotros no nos hemos pronunciado. Lo que ha hecho el CAL ha sido no calificar un proyecto de ley,
y que el mismo sea subsanado, así que creo que debe cumplirse con los requisitos básicos, pero le digo nuevamente, es un derecho, es una herramienta constitucional y legal, y tendremos que irnos a las urnas, y esta asamblea, creo que yo, la Izquierda Democrática, no le tiene temor a la democracia directa. Asambleísta, queremos agradecerle mucho por haber compartido en este espacio con nosotros el día de hoy. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias, Pablo, muchas gracias también a UCGS por este espacio. Hemos dialogado con la asambleísta Johanna Moreira, asambleísta de la Izquierda Democrática y cuarta vocal del CAL. Con esto nos vamos a una pequeña pausa y pronto volvemos con más de